Um, Capítulo 14, sesión 9. ¿Qué le gusta a tus amigos? Número 1. Mi mejor amigo y yo y mí nos gusta hacer ejercicio. 2. A mi madre le gusta limpiar la casa. 3. A mi compañero no, no le gusta estudiar. A mi vecina actually, a mi vecina le gusta mirar television. A mi jefe y mí nos gusta, no nos gusta, um, nos da jugar con los perros. A mi novia y a mí no es interesante mirar televisión, no, ir a la médico. Sesión 11. Número 1. Me dar mucho comer carne. 2. Caer bien. Viajar en avión. 3. Me preocupa me preocupan los dentistas. Me molestan los extraterrestres. That was 4. 5. Me emociona el fútbol. 6. Debite bailar salsa. 7. What am I not used? Me no soportar está enfermo. 8. Pongo nervioso dar propinas porque yo no sé si es mejor, es no, demasiado. Sesión 12, capítulo 14. Me encantan los perros porque son muy amistable. It's amistad is friendship. So friendly is amistad. Amistad. I guess sociable. Porque los sociable le gusta cuando le gusta cuando tu pet sus estomache. No me gusta los gatos porque yo no los trust. Creo que gatos son
egoísta, sí, egoísta, pero just mal educado. No me gustan los gatos. Me encantan pingüinos porque son muy cute. Y me encanta la película Happy Feet. Y la película es sobre pingüinos. Capítulo 14, 29. Okay. 14:29. ¿Qué les gustaría hacer con estos famosos? 14:29. Pues yo visitaría Sudáfrica porque me fascina su vida y me gustaría conocer más de su país. Lo siento, pero necesita 29. ¿Qué les gustaría hacer con estos famosos? here. Pues yo visitaría Sudáfrica con Nelson Mandela. Me fascina su vida y me gustaría conocer más de su país. ¿Qué creo que es fácil? Visitaría Sudáfrica África, con Nelson Mandela porque ella quiere conocer más de su país. Pues yo viajaría con Marcelo Ríos. Lo vería jugar en los grandes torneos. París, Londres, Nueva York, Sydney. Y posiblemente tendría una cita con él también. Es muy guapo. Viajaría por el mundo con Marcelo Ríos porque quiere verlo jugar en grandes torneos. Y Posiblemente tendría una cita con él también. y tendría una cita que es guapo. Es muy guapo. Yo saldría una noche con Nicole Kidman. Me parece una mujer muy interesante, guapa, simpática y seguramente muy divertida. Saldría una noche con Nicole Kidman porque ella es interesante y guapa. Un momento. Muy divertida. Muy divertida. Pues a mí me encantaría subir a un escenario con Shakira y bailar y cantar con ella. Es mi ídolo.
Pues a mí me encantaría subir a un escenario con Shakira y bailar y cantar con ella. Es mi ídolo. Subiría a un escenario con Shakira porque ella puede bailar y cantar muy, muy fantástico y Shakira es la chica, es el idioma de la chica. Cinco. Yo con Enrique Iglesias no haría nada. No me gusta nada. Okay. No haría con Enrique Iglesias porque no le gusta nada. Creo que a ella no le gusta la música. Tiene, no tiene razón. Um, 30. Capítulo 14. Sesión 30. Oh my gosh. Alright. Okay. This is. Okay. A mí me encanta hablar con Nelson Mandela porque quiere hablar sobre políticos con él y me parece que Nelson Mandela es un idolo, es un idolo para todo el mundo. A mí no interesante en conociendo a Paul McCartney porque creo que él es un tanto. A mí me encanta trabajar, a mí interesaría fuck, I'm saying everything else. Rewind everything else I said beforehand. I meant gustaría, interesantaría y me encantaría. Me interesaría trabajar con Nicole Kidman porque quiero ser en una película. A mí no. A mí no. Do I do? Yeah, I do that. A mí no me gusta me gustaría cantar con Enrique Iglesias porque Enrique Iglesias es más mejor a la cantando. Entonces a mí no me gustaría Marcelo Ríos porque yo no conozco. No lo conozco.
Shakira. Oh, Shakira es mi favorito. A mí me encantaría conocer con Shakira porque creo que ella es muy fantástica, muy um, bella, muy bella. No guapo, bella, bella, es bella, bella, uh, bella, yeah, bella. Hoy bella, yeah, hoy bella, hoy bella. Um, Muy bella y me encanta su música. Nicole, Paul, Marcellus, no, alright, sweet. Sesión 31, capítulo 14. Uh, yo viajaría a una island desierto con Shakira porque uh, no, no te, no te quería, um, quiero, okay, ah, yo viajaría a una island desierta con Shakira porque yo no la que quiero, me te amo, me le amo. Yo no viajaría a un island desierto con Paul McCartney porque no me gusta Paul McCartney. Me casaría a Nicole Kidman porque ella es riqueza. Uh, Me no casaría con Marcelo Ríos porque yo no lo conozco y él es un hombre. A mí salía. Bueno, Vin Diesel. Vin Diesel. Oh, it's is it? It's salir a cenar una noche con Nelson Mandela porque creo que Nelson Mandela es muy interesante. A mí, no, no, yo no saliría con cenar una noche con Marcelo Ríos. Uh, uh, iría? Iría de compras con Shakira porque creo que ella tiene un centro de fashion. No, yo no iría de compras con Paul McCartney porque uh, yo ay, mucho no le gusta Paul McCartney. No me gusta Paul McCartney, no, no. Hacería una película con Nicole Kidman porque uh, ella es un muy actriz, talento. No, yo no hacería una película con Shakira porque ella no es un bien actriz.